Buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera y última sesión dedicada a este ciclo de conferencias sobre las Almunias. Y esta tarde nos acompaña de nuevo Carmen Trillo. Digo de nuevo porque ella ya estuvo presente en el primer día, en la primera sesión, en donde, además de la conferencia de Julio Navarro, presentamos un libro que lleva por título Almunias, la finca de las élites en el occidente islámico, poder, solaz y producción, en el cual es coautora Carmen Trillo junto al profesor Julio Navarro Palazón. Bueno, Carmen Trillo es catedrática de Historia Medieval aquí en la Universidad de Granada y además es la coordinadora del Máster Historia de Europa, América, Sociedades, Poder y Cultura. En cuanto a su trayectoria investigadora, ella se ha dedicado principalmente al estudio del medio rural en época nazarí y las transformaciones que se producen en este medio después de la conquista castellana. Dentro de esta línea, ella realizó su tesis doctoral en el año 1991. La tesis llevaba por título La Alpujarra al final de la Edad Media, dirigida por Antonio Malpica, y recibió la mención de premio extraordinario. Carmen Trillo tiene una formación medievalista muy heterogénea. Ella, además del estudio de la documentación de archivo, ella completó su formación con algunos años dedicados a la arqueología y también al estudio de la lengua árabe. Otra de las líneas de investigación de Carmen Trillo ha sido el estudio de la propiedad de la tierra en época nazarí, sobre todo basándose en el estudio de los libros de avice y repartimiento y también los cambios que se producen después de la conquista castellana. Y otro de los grandes temas que ya ha tratado de manera exhaustiva es el estudio del agua en la sociedad andalusí y en el Reino de Granada. Dentro de estas líneas de investigación, ella ha coordinado varios proyectos bastante importantes, subvencionados por el Ministerio, entre ellos uno sobre el agua y paisaje en Andalucía Oriental, siglos XIII y XV, y otro que es sobre la propiedad aristocrática en la Granada nazarí y su traspaso a manos castellanas después de la conquista, siglos XIII-XVI, que está relacionado directamente con la conferencia de esta tarde. Ha dirigido también actuaciones especiales del Ministerio, otros proyectos de la Junta de Andalucía, como el poblamiento medieval de la Alpujarra Alta Granadina y otros sobre la excavación arqueológica en el Cortijo de Ana, en Órgiva. La producción científica de la doctora Trillo, pues, por supuesto, es enormemente amplia, heterogénea, de una gran calidad, publicado en las revistas internacionales quizás más importantes del ámbito de la historia medieval, del ámbito de los estudios árabe islámicos, del ámbito de la arqueología, de los cuales quizás yo solamente voy a destacar algunos libros, de la cual ella es autora o editora. Libros como, por ejemplo, Agua, Tierra y Hombres en Al-Ándalus, la dimensión agrícola del mundo nazarí, del año 2004, Una sociedad rural en el Mediterráneo medieval, el mundo agrícola nazarí, del año 2003, y varios libros sobre la Alpujarra, entre otros La Alpujarra, Historia, Arqueología y Paisaje, del año 92, o La Alpujarra antes y después de la conquista castellana, del año 94, y otra edición en el 98. Editora de otros libros como Relaciones entre el Mediterráneo cristiano y el norte de África, y un libro sobre mujeres, familia y linaje en la Edad Media, del año 2004. Y hace más le voy a dar la palabra a Carmen Trillo para que nos dé su conferencia titulada Almunia y propiedad aristocrática en la Vega de Granada a través de la documentación castellana de los siglos XV a XVI, ¿no? Bien. Vale, muchas gracias, Carmelo, por la organización de este ciclo y por invitarme a decir algo sobre el tema. Y muchas gracias a los asistentes, especialmente a aquellas personas que conozco y he tratado, ¿no? Bueno, voy a contarles voy a hablarles de la propiedad aristocrática de lo que sabemos, sobre todo organizar un poco lo que sabemos de la Vega de Granada en los siglos XV y XVI. Me ha precedido una conferencia sobre un tema similar, sobre las fuentes árabes, y quizás puede resultar extraño a personas que no están en este ámbito cómo se puede hablar con fuentes cristianas del mundo islámico. Por lo menos eso plantean algunos de mis compañeros. Quiero decir que es muy... Les voy a poner un ejemplo. Las fuentes más importantes, a lo mejor, o más detalladas de cómo era el final del mundo nazarí antes de la conquista castellana, muchas veces son fuentes castellanas.
Un ejemplo lo tenemos muy bien en una institución completamente musulmana como son los avices. Los avices son fundaciones que hacen los musulmanes en favor de mezquitas, de rábitas, obras pías en general, desde becas para los niños que estudian de un sitio en otro, para los pobres, para rescatar cautivos, ¿no? Para todo tipo incluso de obras que aquí hace el Estado, como hospitales y caminos, etcétera, y allí lo hacían las fundaciones particulares de los musulmanes. Bien, pues las grandes recopilaciones de esas fundaciones en Granada, capital, o en la Alpujarra, o en el Valle de Lecrín, o en diversas zonas, son de época castellana. Son cuando en 1501 los musulmanes dejan de ser musulmanes y pasan a ser moriscos, se convierten más o menos forzadamente. Es decir, que la riqueza de las fuentes castellanas no tiene que ser menospreciada en absoluto. Ha nombrado también Carmelo, los libros de repartimiento que suceden cuando se produce una conquista sin haber capitulación, cosa que no pasa en Granada, ¿no? Entonces pierden los musulmanes sus tierras y todo esto se reescribe y se reparte entre los nuevos pobladores. Por lo tanto, es riquísima la documentación castellana para hablar del mundo nazarí, obviamente de finales del mundo nazarí. Por eso esta vez yo lo he ceñido al siglo XV, XVI. Bueno, voy a pasar ya a la conferencia. He hecho un pequeño marco historiográfico que probablemente no sea del gusto de la mayoría, porque esto es más de un ambiente académico. No voy a ser exhaustiva en eso, pero sí quería decir que no es un tema aislado, sino que es un tema que tiene que ver con el debate, digamos, historiográfico actual. Cuando se juntan los medievalistas, discuten, por así decirlo, y los arabistas sobre temas donde yo voy a intentar colocar esto, entre otras cosas porque si yo no coloco esto en el debate me van a ignorar totalmente, ¿no? Entonces intento que forme parte del debate, aunque realmente lo forma, y le voy a explicar un poco cómo la mayoría de los estudiosos del mundo islámico y en particular de Al-Ándalus vienen aceptando que Al-Ándalus forma parte de una organización, por así decirlo, socioeconómica, de una formación social que se llama, y que le llaman tributario mercantil. Esto quiere decir básicamente que son sociedades donde el Estado suele ser fuerte y a la vez lidia, digamos, con comunidades rurales que también son fuertes, que se organizan ellas como quieren. Pero entre los dos hay un vínculo, que es que estas comunidades tienen que pagar impuestos al Estado. ¿Dónde se recoge el impuesto? Generalmente en las ciudades. ¿Quién lo recoge? Pues generalmente unos funcionarios, por así decirlo, ¿no? Bien, hasta ahí todo el mundo está de acuerdo. Donde empezamos a estar en desacuerdo es en la importancia o no que tienen esos funcionarios. Por así decirlo, en los reinos cristianos que son feudales, como los funcionarios tienen mucha importancia, que hacen que se independizan del rey y salen los señores feudales. Pero en este tipo de sociedades islámicas no llega a producirse esa independencia. ¿Me explico? Entonces hay como dos bandos, por así decirlo, historiográficos. Unos que creen que el Estado es muy fuerte, las comunidades son muy fuertes y los funcionarios simplemente recogen tributo, y otros que dicen, bueno, en medio están estos alcaides y estos alguaciles y estos cadíes que no iban a estar de brazos cruzados, sino que de alguna manera aprovechan su posición para enriquecerse. Y aquí vendría lo de la propiedad aristocrática, cómo estar pegado al Estado proporcionaba una riqueza que se plasma en sus inversiones en cortijadas, en tierras que a lo mejor muchos de ustedes pues conocen porque son de aquí, ¿no? Un poco eso, grosso modo, sería. También quiero hacer alguna referencia a quizá Guichard también a nivel de sociedad, no voy a insistir mucho en esto. Hay un autor que para mí fue muy influyente porque yo estuve trabajando con él cuando hice la beca postdoctoral, que es Pierre Guichard, y que él analiza la sociedad del Al-Ándalus desde un punto de vista antropológico, que siempre es interesante y al que me referiré desde este punto de vista antropológico sería cómo se organizan las familias, para así decirlo. Es muy interesante cómo nos casamos, cómo no, con quién establecemos vínculos. Él dice que lo que se produce en las conquistas es el choque de dos sociedades, por así decirlo, una occidental y otra oriental. La occidental está caracterizada por ser bilineal, quiere decir que nos sentimos parientes de nuestros parientes paternos y maternos. Según nos convenga, sobre todo económicamente, tiramos para un sitio o para otro, pero nosotros tenemos doble vinculación, claramente, desde tiempos muy pasados, o desde casi siempre, según Yahudi. Y además somos exogámicos, nos casamos lo más lejos posible de nuestra familia, lo que mejor visto está es lo más lejos posible. De hecho, la Iglesia tuvo muchos problemas en la Alta Edad Media cuando
con los matrimonios que eran más próximos, que era lo que hacíamos muy, digamos, al principio de la Edad Media, ¿no? Entonces estableció sistemas muy duros, hasta el 8º grado, hasta, en fin. ¿Qué pasa con el choque oriental? Que aquí se instala una sociedad que es en eso muy distinta. Es una sociedad patrilineal o agnática, quiere decir que siente como preferente el vínculo paterno, se ve muy bien en la herencia, incluso en las herencias que se aplican en Granada, en la Granada nazarí. Si queda pariente varón por línea de varón, no hereda el rey nada. Si queda pariente mujer, aunque sea por línea de varón, ya empieza a heredar el rey. ¿Me explico? La herencia se transmite perfectamente cuando quedan varones por línea de varón. Es decir, la familia se organiza de manera agnática. Y otra peculiaridad es que la familia se organiza de forma endogámica. El matrimonio mejor visto es aquel que se establece con la prima paterna, con la prima hermana paterna. La prima hermana paterna de alguna manera sabe que está destinada a, si su primo la reclama, incluso en la boda, poderse casar con él. Algo que para nosotros sería bastante menos posible, sobre todo por la tradición cristiana, que lo prohíbe sobre todo en la Alta Edad Media, ¿no? Bueno, lo que viene a decir Guichard es que lo que se va a instalar aquí es la sociedad oriental, que todo se va a orientalizar, ¿eh? Y entonces habla por eso de una sociedad tribal. Por último, para no cansar con este tema, pero para engarzarlo con eso, hay un autor más joven, más moderno, que ha venido aquí, que ya no será tan joven el hombre, pero bueno, Eduardo Manzano, que él revisa estos conceptos. Entonces viene a revisar y a decir, vale, esto es una sociedad tributaria, está el Estado y las comunidades, pero no me creo que los alcaides, alguaciles y cadíes no aprovechen para pedir requisiciones en especie cuando tienen que cobrar los impuestos, comprar tierra en las alquerías presionando, a lo mejor más barata, comprar agua, es decir, presionar esa autonomía y esa independencia que habíamos dicho, ¿no? Y también dice claramente, tampoco me creo que sea una sociedad tribal. Creo, dice él, que las fuentes hablan de tribu de una manera metafórica, alegórica, ¿no? Aunque, en fin, esto es discutible. También habría que pensar por qué era necesario hablar de tribu si no había tribu. Era un poco extraño, ¿no? Bueno, por último, solo decirles que este tema de cómo son las élites, porque al fin y al cabo la propiedad aristocrática son élites, es un tema que está en boga, digamos. Christophe Picard, por ejemplo, en 2012 habla de lo poco que sabemos de las élites rurales musulmanas en el Mediterráneo medieval. Y dice, es porque tenemos pocas fuentes. Y dice algo que me favorece mucho en el discurso que yo he empleado, y es que tenemos muchas fuentes en los cambios de dominio político. Cada vez que hay una conquista, eso produce mucha información. ¿Por qué? Porque la gente quiere registrar sus propiedades. La gente quiere que si vienen estos sepan que esto es nuestro. Y entonces cuando se genera mucha documentación, también por traspaso, por venta, por todo eso, ¿no? Y en lo que disiento de él es que creo que las élites rurales en el Islam, dice, eran preferentemente élites religiosas, eran moravitos de rábitas, eran alfaquíes, era gente vinculada a la religión, y que las élites militares eran poco importantes. Yo creo que va a quedar claro que las élites militares en el Reino de Granada, porque tenemos la frontera ahí, eran muy importantes y se enriquecen, ¿de acuerdo? Entonces eso sería por lo que respecta a situar este tema en algo más general, que a lo mejor para ustedes no es necesario, pero para nosotros era un poco más necesario saber que estamos en un conjunto de cosas. En segundo lugar, yo elijo de la propiedad aristocrática, elijo lo mejor, digamos, elijo algo que no es aristocrático y a la vez es aristocrático. Elijo el patrimonio real nazarí. ¿Por qué elijo el patrimonio real nazarí? Porque está muy bien documentado en fuentes narrativas como Ibn al-Khatib, en fuentes árabes, los documentos árabes granadinos, los documentos que salieron del archivo de la catedral. Está también muy bien documentado porque los reyes católicos lo reclaman. Una vez conquistado el reino, a ellos les corresponde aquello de que gozaban los reyes nazaríes, privadamente, ¿no? Particularmente. Entonces voy a hablar de este tema. Y un segundo motivo por el que lo elijo es porque hay algunas élites, digamos alcaides, jefes de fortaleza, que son los que cobran los tributos, que reciben, de alguna manera, esta élite recibe en algunas ocasiones, ya lo veremos, propiedades que originalmente eran del patrimonio real. Luego a ellos les sirve también para enriquecerse. ¿De acuerdo?
Voy a comentar a partir de una traducción. Esto es un comentario, no es literal, una traducción de la Hijata. Sabéis que es complicada, aquí tenemos una revista de traducir y yo no me atrevería a tanto, aunque la he manejado. Una traducción de Valvé Bermejo sobre cómo estaban distribuidas las tierras de la Vega. Solo quiero decirles que parece que la mayor parte del terreno era de regadío, y yo diría algo así grosso modo: la mitad es de particulares, digamos de alquería. Alquería son pueblos. La otra mitad son del sultán y de lo que hemos llamado abices, esas fundaciones que hacen los musulmanes. Por lo tanto, el patrimonio real tiene peso, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, que me he ido un poco me he ido a otro lado. No sé lo que he hecho. Quería poner unas imágenes, a ver, por lo menos porque esté un poquito más bien. Entonces voy a hablarles de ese patrimonio real, cómo se organiza, ¿vale? Emilio Molina, que es el catedrático ya antiguo de Historia del Islam, decía, muy bien dicho, y lo tomo más o menos como él lo decía: hay 3 entidades financieras en Al-Ándalus. Una es el Tesoro Público, que está formado por los impuestos que se le cobran a la gente. Se llama Bait al-Mal. Otro es el tesoro, digamos, de los bienes abices, todas esas fundaciones que hace la gente. Yo doy mi tierra para la mezquita, yo doy mi tierra para aquel baño, tal. Todo eso se arrendaba y producía unas suculentas rentas, ¿no? Eso es otro tesoro independiente que normalmente llevaba el Cadí Mayor de Granada. Y un tercer tesoro al que yo voy a referirme es el tesoro de la Casa Real, es el patrimonio real, y que recibe el nombre en árabe de Mustaglas. Hay un cuarto tesoro, pero esto ya es de matrícula de honor distinguirlo, hay un cuarto tesoro que sería bienes particulares que tenía Boabdil y su familia. Todo esto es a veces muy difícil de distinguir. Yo les digo a los alumnos que estamos en época medieval, no ahora que sale el BOE, sabes perfectamente los plazos, lo que corresponde, es una cosa un poco más difusa, ¿no? Bien, este patrimonio real tiene algunas dificultades para estudiarse, pero no lo digo tampoco como negativo, sino como positivo a veces, porque esas dificultades que han hecho, que han generado documentación, y entonces a nosotros nos interesa eso, ¿no? Por ejemplo, una cosa llamativa quizá o interesante puede ser que, como decía Emilio Molina, hay escasa mención en las fuentes al patrimonio real. Esto es muy llamativo, porque claro, al rey no le interesa que nadie sepa lo rico que se está haciendo. Entonces hay un silencio ahí importante en la fuente. Pero a la vez, y esto es lo curioso, hay una administración para gestionar eso, una secretaría o un intendente que cobra la renta. Eso existe, pero que nadie sabe muy bien lo que es, dónde empieza y dónde acaba. Otra dificultad, por así decirlo, es, yo le llamo la permeabilidad de los tesoros, pero podría llamarse la confusión de los tesoros. Ya lo habló esto Seco de Lucena en el año 75 en un artículo sobre la administración nazarí, cuando dice: el rey a veces necesita dinero y lo saca de las arcas públicas, pero otras veces hay que pagar a los alcaides y lo saca de las arcas privadas. Es decir, un poco como puedo, más o menos, sobre todo teniendo en cuenta que en los años finales el reino pues está muy acosado por Castilla, es muy turbulenta también los últimos reinados de Saad, de Muley Hassen, por ejemplo, del Zagal, de Boabdil, son muy tumultuosos, y eso provocaba también la necesidad de dinero en un momento dado. ¿Para qué? Para pagar partidarios, para pagar la guerra, y a veces no se puede andar uno con requisitos, ¿no? Tercer aspecto por el que sería difícil un poco reconstruir este tesoro, que está reconstruido en gran parte, es, ya lo he mencionado sin querer, por el hecho de que hay muchos partidarios. Cada vez que hay un rey que hay que derrocarlo, pensemos por ejemplo que Saad, el abuelo de Boabdil, subió y bajó 3 veces del trono. Pues subió y bajó con partidarios y con los otros partidarios. Es decir, ¿qué suponía eso? Darles parte del patrimonio real también para tener esos partidarios. Y por último, ¿qué nos hubiera gustado mucho como medievalistas? Pues que los reyes católicos sin ningún problema, o la corona de Castilla, hubiera recibido incólume, íntegro, el patrimonio real, Mustaglas, de los nazaríes, pero no fue así. Los funcionarios reales, como muy bien ha estudiado mi compañero Rafael Peinado, se aprovecharon muchísimo del tema, de manera que a veces los reyes pagaban por huertas que les correspondían,
Creo que hay un caso, no me acuerdo muy bien, pero en la Almanjarra creo que les pasa eso. Y hay un escrito que dice, pero si esto os corresponde como reyes de Granada, porque lo tenían los reyes de Granada, no tenéis que pagarlo. Y hay veces que se produce esa confusión porque alguien se apropia de una finca o hace una venta en falso, etcétera. Bien, ¿de qué bienes estamos hablando? Preguntarán ustedes qué tipo de bienes. Pues, por ejemplo, bienes rurales. ¿Qué bienes? Las tierras más ricas, sobre todo en torno a la ciudad, tanto de secano como de regadío, y muy especialmente las almunias, que serían, por así decirlo, el otro día me preguntaba un señor y yo ahí no estuve lo bastante, como caserío. Esto es Darabenaz, ya sabemos que está hecho en torno a la Zubia, está hecho hotel, por supuesto esto es una piscina y no una alberca, pero un poco sería esto el emblema de la propiedad aristocrática. A veces son almunias, a veces son huertas, a veces son tierras muy buenas, pero por supuesto las tierras que más rentaban. Pero también bienes urbanos. Esos bienes urbanos se llaman abuela y no tienen nada que ver con una abuela, obviamente. He leído por ahí que podía tener que ver con una vieja, vamos, que no, es de un verbo que se llama jáguala, o de una palabra que se llama jáguala, que significa comisión, transferencia. Básicamente afecta a infraestructuras urbanas que tenían los reyes moros. Por ejemplo, eran dueños de tiendas, eran dueños de mesones, eran dueños de alhóndigas como la del Corral del Carbón, eran dueños de baños, de molinos, de hornos, y lo más importante, establecieron un monopolio sobre ello, de manera que nadie podía construir nada de eso porque cualquier rey podía requisarlo, porque era un derecho real. Y por último, hemos definido bienes rurales, bienes urbanos, diría algo más. Ciertos impuestos se los reservan para ellos. Por ejemplo, el derecho de las herencias. El derecho de las herencias es un derecho que se cobra, lo voy a decir técnicamente y lo explico, cuando un finado muere sin agnado. Es decir, cuando alguien muere sin un pariente varón por línea de varón, ¿no? Quedan hijas, pues el rey hereda una parte. ¿Queda hijo varón? Nada. ¿Queda un primo en tercer grado? Tampoco hereda el rey. ¿De acuerdo? Cuando no queda pariente varón por línea de varón hasta el tercer grado, o sea, si no queda pariente varón por línea de varón hasta el tercer grado, sí hereda el rey. Si queda ese varón, ese primo tercero, o ese hermano de padre, no hereda el rey. Y luego también cobraban derechos de tráfico comercial. Tengo algunos compañeros que están siempre insistiendo en la importancia del comercio en el reino nazarí, en el mundo islámico, es cierto, pero no es un interés así que los reyes, pues, que eran muy modernos y querían que comerciáramos y hacían acuerdos con los comerciantes italianos, etcétera, sino que aparte de todo ellos como productores están interesados, pero también están interesados porque ellos, una parte de esos impuestos va a sus arcas particulares, al patrimonio real, al mustagnas, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy de tiempo? Bien. ¿Cómo se forma este patrimonio real? Emilio Molina, catedrático de Historia del Islam, ya hace un artículo magistral, el primer mustagnas que hace, absolutamente magnífico, que está publicado en la revista del Centro de Estudios Históricos de Granada de su Reino, y ya dice que desde la época de los visigodos, los hijos de Bitiza ya dieron a los conquistadores, pues, 100 aldeas, después se les requisaron 1000 aldeas, etcétera. Es decir, la confiscación era una vía. Por ejemplo, aquí hay un caso de Muley Hassen que mata a 3 alcaides que había en la zona de Santa Fe, que eran elches, es decir, que habían sido cristianos y después se habían transformado, se habían cambiado, se habían convertido en musulmanes. Se ve que no se fiaba el hombre de ellos y los mata y enseguida confisca sus tierras, por ejemplo. O sea, una vía para engrosar el tesoro público, el tesoro del patrimonio real. Una segunda vía es la compra. Por ejemplo, sabemos que la Bujaira de Sevilla se hizo con dinero del Estado, más que con dinero del Estado directamente, y muchas veces se hace por compra a pequeños propietarios o cambiándole a los propietarios su tierra por otra próxima. Aquí tenemos algunas referencias a compra. En Granada, por ejemplo, Yusuf I compró Escoznar, que está por ahí, por la zona de Pinos Puente, la compra y después se la regaló a su hermana Marién. Y, por ejemplo, hay también menciones aquí a una huerta en el Genil que se llama la huerta del príncipe Hamete, que dice el documento, son unos documentos árabes romanceados que publicó en Malpica, que dice: eran de ciudadanos,
Las huertas eran de tierras de ciudadanos, lo que alude a que ahí se compró, seguramente se le pagó a esa gente. Bien. Yo creo que la compra quizá no era la vía más importante para el Tesoro Real, aunque, por ejemplo, Muley Hassen, el padre de Boabdil, hace muchas compras, sobre todo de casas en Granada, y casi todo lo que compra lo regala a la segunda mujer que tuvo, a Isabel de Solís, a Soraya, y a sus hijos, ¿no? Pero yo creo que una de las vías más importantes para hacer crecer este tesoro fue la herencia. Esta herencia tiene varias vías. El legado de una dinastía a otra. O sea, estos nazaríes heredan a los almohades, por ejemplo, el Alcázar Genil pasa a los nazaríes, lógicamente. Herencias en el seno de la familia real. Siempre hay una tía, una hermana que hace heredar a Boabdil o a su tío el Zagal. Y, por supuesto, el derecho de las herencias que he mencionado antes. Hay una cuarta vía que a mí me parece que es muy interesante y que ha podido pasar un poco desapercibida y creo que es casi la vía más importante, creo, o podría ser una de las vías más importantes para engrosamiento del Tesoro Real, que es lo que llaman los árabes, ihya o vivificación. Es decir, que es vivificar una tierra y apropiarse de ella. O sea, uno se puede apropiar de una tierra de nadie por vivificación. ¿Cómo hago esto? Pues puedo llevar agua a la tierra y convertirla en fértil, pues ya soy el dueño, como no era de nadie. Puedo acotarla, esto es más dudoso para algunos muftíes, puedo labrarla, etcétera. Vivificar tierra de nadie. ¿Por qué creo que esta posibilidad era muy buena? Porque era una posibilidad que evitaba el conflicto social y político, que no le interesa a ningún político. Es decir, si yo me meto en la alquería y le compro a la gente pobre, por ejemplo, la tierra y tal, pues va a ser una situación mucho más incómoda que si yo voy allí a una zona que no es de nadie y la vivifico. Por tanto, creo que la vivificación. Ahora, ¿en qué me baso para decir esto? Hay un texto traducido por Calero Secal y por Virgilio Martínez Enamorado de Inal Hatib, de la Ejata, que dice: Muhammad II, el segundo de la dinastía, convirtió pastos en tierra de cultivo para engrosar el mustajlas. Lo dice claramente, pero hay que estar atento, digamos. Entonces, ¿qué hizo? Tierra de pastos, es decir, tierra inculta, una tierra de pastos es tierra inculta, la transformó en tierra de cultivo. La transformaría en almunia, o en huerta, o en tierras de secano, para él. Pero hay otro caso curioso en esta línea, y es que cuando nos hemos ido a ir conociendo un poco el patrimonio real, del que ya seguramente ayer habló Bárbara, con todas estas almunias que se llaman dar, porque la casa es la parte más eminente de esa propiedad. Por ejemplo, hemos encontrado que algunas de estas casas dar, que algunas de estas almunias dar, como Dar Nublo o Dar al-Saninat o Dar al-Itash, que sería el litaje, o Dar al-Jalaf, muchas veces aparecen en la documentación con una palabra en árabe delante de ella, que es manjal, que tradujo Seco de Lucena como abrevadero. Es decir, hay almunias que aparecen con la palabra de abrevadero de la almunia del Nublo, abrevadero de la almunia de Alitaje, abrevadero de la almunia de Dar Saninat y abrevadero de la almunia de Jalaf, que también están en el Alitaje. ¿Qué nos puede indicar esto? Que seguramente son esas zonas vivificadas, que no eran de nadie, que eran prados, porque si había un manjal, es decir, si había un abrevadero, había prado, y de ahí después hay zonas que se han cultivado, se han convertido en almunia. Esa es mi idea. Mi idea es, por tanto, que también que algunas de estas tierras que hemos nombrado de este patrimonio real nazarí estaba rodeado, los lindes, cuando los describen, en los linderos muchas veces están alcaides, están alguaciles, están cadíes, están gente que participaba en el gobierno de la ciudad, del reino. De alguna manera es como decir para mí que el rey y las élites ligadas al gobierno estaban aprovechando la posibilidad de vivificación de tierras muertas para ser grandes propietarios, evitando de esa manera conflictos como empobrecer al campesinado, entrar en guerras, conflictos, sublevaciones. Era una manera que estaban haciendo, ahí callaico, iban haciendo bien. Ya tenemos la formación, y ahora quisiera hablar de la funcionalidad de este patrimonio real. Pues tiene una funcionalidad en la que creo que han insistido mis compañeros, especialmente Bárbara, me imagino, y también Julio, que es el ocio.
Por supuesto, como decía Julio el otro día, tú coges las almunias de Córdoba, por ejemplo en Jayán, que si se celebran fiestas, que si se van de cacería, que si tienen una piscifactoría, ya no sé si para comer o para pescar, que si, en fin, todos los poetas que hablan de toda esa vegetación nueva de tipo oriental, que viene de Oriente y que crece en esos jardines con especies especiales, ¿no? Pues todo eso, en parte, claro, es para los sentidos, ¿no? Yo voy a ser más modesta en este caso con la documentación castellana. Bueno, voy a decir que, por ejemplo, aquí la Alberzana, que está en el Albaicín, es una huerta real, y hay un texto, lo tengo aquí, hay un texto, sí, por ejemplo, dice: era casa a donde esto ya con documentación cristiana tardía del 16, era casa, la casa de la Alberzana, a donde los caballeros alcaides moros que gobernaban la ciudad venían a holgarse a la dicha casa, a pasárselo bien. Y asimismo vio muchas veces que venía el rey chiquito a la dicha casa a holgarse por ser casa tan principal. Era una casa pues con un patio de naranjos, con una alberca, con una segunda alberca, con una huerta extensa, y entonces pues un lugar de recreo. Otras zonas de recreo que no son almunias, que son cármenes. El Carmen yo creo que podría haber sido una reproducción de la almunia a un nivel socioeconómico más bajo, ¿no? O sea, inferior. Este es un texto de Inal Jatib, de la Hijata, que traduce Darío Cabanelas, y que, bueno, pues algunos de los versos son especialmente llamativos. Dice: aquí llegan los más altos dignatarios arrastrando largas colas cual si fueran meteoros luminosos. Está hablando de que las élites tienen esas zonas de expansión y de recreo, ¿no? Hay otros textos más, quizá no sé si he metido algún texto más al final, pero bueno, no, me parece que así. Por ejemplo, esta otra traducción de Darío Cabanelas, también de la Hijata, que dice, exagerando, ya lo digo de antemano, sobre los cármenes, dice: allí hay alcázares bien protegidos, mezquitas concurridas, suntuosas mansiones, casas de sólida construcción y verdeantes arrayanes. Allí gastan alegremente sus dineros las gentes desocupadas y no escatiman cuanto emplean en sus adquisiciones, rivalizando en ello gentes de fortuna, por un tiempo servidores de la dinastía, es decir, gente que había estado ligada al gobierno, hasta que tales mansiones llegaron a ser maravillas de la tierra y prototipos de belleza. Una segunda función sería estas almunias, estas propiedades reales, pero sobre todo estas almunias, serían centro de poder político y de representación del poder, ¿no? Esto se ve bastante bien en las almunias de Córdoba, donde se hacen, por ejemplo, desfiles militares, incluso donde se hacen ejecuciones, donde se nombra al heredero en alguna almunia, ¿no? O donde el heredero reside mientras su padre está en el Alcázar de Córdoba. En el caso de Granada, por ejemplo, he encontrado una referencia muy interesante de las memorias del rey Abdala, referidas a la almunia que había en la Rambla, que no sé si será Birrambla finalmente, y que dice: tenía el sultán por costumbre salir a un lugar llamado la Rambla, a cuyo lado había una almunia con 2 puertas, que era donde su padre, Jabus, solía tener un consejo de gobierno. O sea, se reunía en la almunia para tener un consejo de gobierno. Lo más interesante es que en algunas páginas, después de leer esto, me di cuenta que explicaba por qué tenía el consejo de gobierno en una almunia, teniendo un palacio en la Alcazaba. Tenía el consejo de gobierno en la almunia porque había designado como gobernadores casi todos a gente de su tribu, que era la tribu Sinjaya, y quería tratarlos muy bien. Y él consideraba que podía ser como una especie de lugar incómodo, lugar humillante o una especie de encerrona meterlos en el palacio, y que estaban mejor en un espacio abierto. Así lo dice más o menos la crónica. Por tanto, también centro político. Lugar donde se reciben embajadas, lugar donde se alojan embajadas, también son las almunias eso. Otra tercera función, que es la más importante de todo, es... ¿Por dónde voy? ¿Estoy bien de tiempo? Me he pasado ya, ¿no? No. Es socioeconómica, es decir, básicamente yo diría que sirven estas almunías y estas grandes propiedades del patrimonio real para sustentar al rey y a sus familiares. Esto era una práctica que ya existía en Córdoba. Vamos a ver si yo lo encontrara, que le he anotado, sí, aquí.
En Córdoba, por ejemplo, no voy a eso porque el texto es largo, pero dice ya de Muhammad I, el cual se había apresurado a procurarle a sus hijos, tan pronto crecían, un alcázar donde habitar, unas fincas que le rentaran e inmuebles de la ciudad cuyas rentas percibieran. Y de An-Nasir dice lo mismo, de modo que no le nació varón entre sus hijos a quien no construyese en la ciudad un alcázar al que se unía una almunia en las afueras con buenos lugares a menos, subvenciones, etcétera. Es decir, que sirve para mantener no solo al rey sino a la familia real, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace esto? Pues con fincas que son muy ricas, que son de regadío, de secano, que tienen ganadería, que tienen infraestructuras como molinos, etcétera. Bien. En cuanto a la función que tienen las almunias, también quisiera señalar que, por ejemplo, un estudioso muy importante de la Alta Edad Media musulmana, hasta el siglo XII llega, que es Philippe Sénac, muy simpático además, Philippe, dice que las almunias, él considera que en el norte de la península son fincas privadas, porque tienen nombre de persona, de una persona, de un varón, un nombre concreto, y que esto correspondería a gente, a élites urbanas que habían ejercido algún cargo, muchos de ellos, cuando se investiga este nombre, pero que eran fincas particulares. Estoy de acuerdo con Philippe, pero es verdad que viendo otros trabajos de este libro nuevo que hemos hecho y tal, donde se reúnen trabajos de otra gente, me da la impresión de que las almunias podían haber tenido una función que no solo era privada, no solo es un rico que he comprado esto para mi solaz y mi producción, sino que tiene una parte de una función estatal ahí como poco visible, pero que te vas dando cuenta que existe. Por ejemplo, las almunias de Córdoba, por ejemplo, pertenecen siempre al rey, a la familia real. Cuando pertenecen a cargos de la administración, son cargos que no tienen familia. Son, por ejemplo, eunucos, que curiosamente siempre acaban regalándole la finca al emir o al califa, que no tienen familia. Y no están presentes los linajes importantes de Córdoba, en palabras de López Cuevas, que sí tienen tierra, sí tienen fincas urbanas en Córdoba. Es decir, las almunias acaban siendo del emir y del califa. Acaban siendo, aunque a veces hay algún tesorero que tiene finca y tal, acaba dándosela al califa. No sé si hay una cesión primero del califa como pago y que luego él la devuelve, etcétera. Luego hay otra apreciación que hace Carlos Laliena y Julián Navarro, que me interesa mucho en relación a almunias del Valle del Cinca, entre Huesca y Lérida, que dice que en época taifa estas almunias probablemente se dedicaban, según los descubrimientos arqueológicos que han hecho, por ejemplo, en almunias donde han descubierto mucho armamento, armas y zonas que podían ser caballerizas, cree que podían ser lugares de estacionamiento del ejército y que quizá podían estar vinculadas a un pago que se hacía a los alcaides. De manera similar y en otra posición geográfica distinta, Magdalena Valor, arqueóloga, al hablar de la Bujeira de Sevilla, Almohade, dice, en varias ocasiones cita la fuente de Inidari, donde dice que era un sitio de concentración de jeques y tropas cuando iban a la Guerra Santa contra los cristianos. Es decir, que este aspecto de la almunia quizá no lo habíamos valorado como más estatal y más vinculado a que el ejército en algún momento en esas explanadas ponen sus tiendas o se reúnen allí cuando van a partir o quizá cuando vuelven de una campaña, ¿no? Esto sería en cuanto a sus funciones. En cuanto a la explotación y gestión, quisiera decir algunas cosas también que son muy peculiares del patrimonio real y del patrimonio real nazarí. El rey, cuando es dueño de este patrimonio real, bien sean huertas, bien sean tierras de secano, cortijos, por decirlo así, o almunias, puede, por supuesto, venderlos, pero utiliza un sistema que yo le llamo venta ficticia o falsa. Primero, registra siempre en toda venta del patrimonio real, queda claro que es del patrimonio real. El documento dice que pertenece al patrimonio real. Y luego la vende, pero obliga al comprador a pagarle la mitad de lo que rentaba esa propiedad. Es como si hiciera una especie de venta de la mitad y de la otra me pagas un arrendamiento. ¿Por qué hacen esto? Porque el patrimonio real tiene la categoría de inalienable o revocable. Quiere decir que en realidad debería mantenerse así para cada uno de los reyes y no ser enajenado con donaciones, con ventas, etcétera. Entonces se mantiene un derecho del emir teórico, en el que el emir teórico, que luego algunos lo aplican, como Muley Hafén, padre de Boabdil, ese lo aplicó, que es que todos esos bienes que se den bien como regalo o bien como venta
un rey puede revocarlo, puede anular las ventas. Entonces, queda bien claro cuáles son los bienes del patrimonio real. Y efectivamente, Muley Hassen en un determinado momento, según documentación cristiana de 1501, anuló las enajenaciones que habían hecho sus predecesores con idea de incrementar el patrimonio real. Hay que decir eso en su beneficio como rey, pero en perjuicio, hay que decir, o en perjuicio por lo menos como rey, como persona, no sé, que luego se dedicó a regalar esos bienes a la segunda mujer que tuvo, Soraya, y a los hijos que tuvo con su segunda mujer, Saad y Nasr, los hermanastros de Boabdil, que eran luego se llamaron infantes don Juan y don Fernando de Granada, a los que les dio muchísimos de esos bienes. O sea, por un lado revocó las ventas y por otro lado regaló. Otra cosa que pueden hacer los reyes es, cuando son dueños de estas fincas, simplemente arrendarlas. Y sabemos que eso lo hacen, por ejemplo, en el Nublo hay una finca cerca de la Zubia, cerca de Dravenaz, que pues simplemente la ponen en arrendamiento. En el Kempe, en el Temple, lo que llamamos Temple hoy día, también tienen fincas. En Cubillas también tienen fincas. Y sabemos que el sistema de gestión, ¿cuál es? Tienen un mayordomo, dicen las fuentes, pero este mayordomo es un alcaide. El alcaide es la figura que es militar, que cobra impuestos, pero aquí lo tienen de uso privado, como criado, a este señor alcaide. Y este cobra las rentas, le recoge los frutos, y hay casos muy bonitos y muy curiosos de un texto que dice, por ejemplo, que en Cubillas recogían las rentas y los frutos y los llevaban en acémilas y camellos a la casa de Soraya, al Albaicín. Es decir, que ahí están actuando como productores que recogen sus rentas y los frutos de la parte suya y los llevaban al Albaicín. ¿Qué otra forma de gestión podían tener la almunia o las propiedades reales? Una forma de gestión es, como digo, yo creo que una de las funciones estrella del patrimonio real es mantener al rey, pero también mantener a su familia. Y esto se ve muy bien en que siempre existía, de hecho, lo que llaman los documentos cristianos, el patrimonio de las reinas moras, muy codiciado por todo el mundo, por los reyes católicos, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres, muchas princesas aquí, muchas infantas, muchas reinas, con varias reinas, dado que ellos tenían poligamia también, que tenían huertas ricas, que tenían almunias ricas, que tenían incluso alquerías, es decir, pequeños pueblecillos que en realidad son caseríos lo que tienen. ¿Y qué función tendría esto? ¿Por qué tantas mujeres tienen estos bienes? Yo he pensado que podría ser, por un lado, porque quieren que ellas mantengan su estatus alto, de manera que pueden conseguir un alto matrimonio. Piensen que por las mujeres hay que pagar una dote, y una dote de acuerdo a su posición social, a su posición de todo tipo, ¿no? Desde biológica, si es virgen, si es viuda, si es, ¿no? De todas las... Y también quizá porque hay mujeres solteras y es una manera de garantizar su mantenimiento. Piensen que al fin y al cabo son muy patrilineales y agnáticos, pero tienen hermanas, hijas, madres y son protegidas de esta manera. Y luego hay un tercer caso que a mí me ha llamado la atención y es viendo un documento precioso, que ya lo vio hace años López de Coca en otra edición de ese documento. Este es una copia, son copias distintas pero muy parecidas. Un documento que se llama La pesquisa que hubo, la averiguación de los bienes de los infantes de Granada, los hermanastros de Boabdil. Los hermanastros de Boabdil van a ser, cuando acaba el reino, acogidos en la corte de los reyes católicos y parece ser que bien tratados. Pero esta gente pues sabe que tiene un patrimonio en Mustaglas y lo reclaman. Entonces los reyes empiezan una averiguación y hacen esta averiguación. Entonces hay un testigo, a ver si lo encuentro aquí hay un testigo. Entonces aquí se percibe, tanto en las preguntas como en las respuestas, lo que voy a decir ahora mismo, que Boabdil, en el momento de irse, sea real o imaginario, estuviera esto en la mente de los que son preguntados o fuera real, pero esto existía en la mente de alguien. Boabdil mostró su desasosiego de que tenían dos hermanos de padre, que es lo que más importa en la familia patrilineal, dos hermanos de padre que se quedaban aquí, pero que no sabía con qué sustento se quedaban y que les dieran los bienes que les pertenecían. Entonces, hay aquí un testigo que dice
que se habló de dejar bienes a los dichos sus hermanos para que saliesen de necesidad y se mantuviesen en sus honras, y que entendía en dar asiento en ello, para dejarlo por escrito, y que este testigo se folgó mucho de ello y se lo dijo a los dichos infantes. Hay varios testimonios en este sentido, sea real o no, lo que nos indica es que tanto los testigos como quizá él sabían que había unos bienes que no eran para otra cosa sino para el mantenimiento de la familia, y qué mejor mantenimiento de la familia que dejaron dos hermanos que eran pequeños o adolescentes cuando fueron recogidos y que realmente eran hijos de su padre, de la familia real. Un último modo de gestión, explotación, también creo que muy importante, pero quizá más ocasional, de los bienes de patrimonio real, sería pagar funcionarios. Esto no es solo propio del reino nazarí. Yo he estado releyendo a Guichard en su segunda tesis, que es Los musulmanes de Valencia entre los siglos XI y XIII, que se tradujo como Al-Ándalus frente a la conquista cristiana, y tiene muchas páginas que no he recabado, pero en donde él viene a decir que los funcionarios a veces son pagados con tierras, pero no tanto como pasa en el mundo feudal, con tierras en propiedad, sino con tierras en una propiedad que podemos decir precaria, es decir, tierras revocables, que es la propiedad que te la doy pero te la puedo quitar, rentas de tierras, parte de impuestos, un poco, pero que existía ese tema. ¿Cómo sabemos que se pagaba a los funcionarios en el reino nazarí? Pues sabemos, hemos documentado, y hay conocidas, y en otros casos nos lo hemos encontrado en documentos castellanos, otras veces en documentos árabes, dos maneras. Hay un pleito tardío, pero muy interesante, por ejemplo, de Guadix, donde yo encontré que al alcaide de Guadix se le pagaba con una parte de los impuestos que él como alcaide está obligado a recoger. Se le pagaba pues con una parte, en dinero, por así decirlo, con su salario. Pero luego está bien documentado en fuentes árabes y en documentos árabe-granadinos el pago en tierras. Por ejemplo, es conocido el texto del Ángel Badrilla, donde se dice que, a ver si lo digo ahora, se me ha ido un poco la pinza, perdón, donde se paga no sé lo que me ha pasado, Muhammad V, paga a Ain al-Hatib, incrementa sus competencias como funcionario, concretamente en la zona de Órgiva, y se las paga a través del Mustakla, que utiliza la palabra Mustakla, o sea, a través del patrimonio real suyo, para que vean que a veces no se paga con el tesoro público. Y hay varios casos, como sabemos, en los documentos árabe-granadinos que publicó Seco de Lucena, en que en el área periurbana de Granada, muchas veces, en ocasiones, área periurbana o incluso más lejos, en el Alitaje, cerca de Pinos, Puente, se paga a los funcionarios con bienes que o son del Estado o son bienes del patrimonio real. Hay un caso muy curioso que luego yo lo comenté y luego lo comentó también Emilio Molina. Hay un caso curioso en que se paga a un alcaide y dice que le dan la carta de venta, pero que el alcaide no da nada, ni un duro. Compra pero no paga nada. Y no paga porque dice que el rey estaba en deuda con él. Probablemente este hombre había hecho servicios militares y el rey ya te pagaré, entonces le dan la tierra, pero él no tiene que pagar ya nada porque eso acaba con la deuda que tenía el rey con él. Dime cómo voy de tiempo, ya, ¿no? Más o menos. Terminar ya, ¿no? Bueno, pues entonces voy a terminar un poco con algo que quisiera decir, por ejemplo, un poco esto, creo. Sobre todo Ain al-Hatib, tanto en la Ijata como en el Ángel Badrilla, habla de básicamente tres tipos de explotaciones. Hay más tipos de explotaciones porque hay huertos, etcétera, pero sobre todo tres tipos, digamos, de asentamientos en la Vega que son parecidos y diferentes. Uno sería lo que él llama alquerías que comparten muchos habitantes. ¿Qué es una alquería? Pues alquería básicamente un pueblo, normalmente es un pueblo incluso casi nunca fortificado, aunque hay casos de pueblos fortificados. Alquerías donde esa comunidad es dueña de un término y organiza pues una zona de pasto, una zona de apropiable por vivificación, otra zona, una alquería, por ejemplo Cheuchina era una alquería, por decir un ejemplo, ¿no?
Y luego menciona algo muy inquietante, que son alquerías de uno o dos o más señores. Yo creo que estas alquerías de uno o dos o más señores son lo que llamó también acertadamente Rafael Peinado alquerías cortijo, que vienen a ser, por ejemplo, estas aldeas que son atacadas en la campaña de 1431 y que casi todas, si se dan cuenta, en la parte derecha viene a qué miembros de la familia real pertenecían. Probablemente esto no eran alquerías donde viviera mucha gente, sino asentamientos rurales pequeños donde había cultivo, y estos eran los dueños, compartiendo el patrimonio real, incluso compartiéndolo con las élites, como ven, porque aquí tenemos a un alguacil del rey también, ¿no? No sé si está ahí puesto el alguacil, no lo he puesto. No lo he puesto. Y un tercer asentamiento serían las almunias. Por ejemplo, está muy claro lo que es una alquería, que es un pueblo, por así decirlo, como una comunidad de propietarios. Pero entre las alquerías de un señor, es decir, una finca o un cortijo, y las almunias hay una diferencia muy difícil de perfilar. Quizás sean más rurales las alquerías y quizás sean las almunias un poquito más urbanas o periurbanas. Entonces estamos un poco todavía con este asunto de discutir todo esto. Yo creo que ya, pues, hombre, traía muchas más cosas, pero creo que parece prudente, que ha sido intenso, ¿no? Quizá parece prudente. Si queréis lo dejo ya me pregunta alguien algo. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre abrimos un turno de debate, pues si alguien quiere plantear alguna cuestión, alguna duda a la conferenciante. Bueno, yo no sé si ha quedado claro o no, espero que haya quedado claro. No, siempre cuesta trabajo arrancar. Sí. Sí. Yo tengo la duda de que cuando ha hablado de las tierras vivificadas, sí, como una forma de propiedad de los sultanes, ha hablado de tierras vivificadas que eran tierras muertas. Sí. Yo la duda que tengo es lo siguiente: las tierras muertas, y además creo que por los libros suyos, las maguas, eran tierras que estaban en los límites de la alquería, que podían ocuparlas cualquier persona y no iban a tener nunca la propiedad, ¿no? Solo mientras las cultiven. Solo mientras las cultivan, y se podía heredar el hecho de seguir cultivando del padre. Cuando ha hablado de la vivificación de los sultanes, si estas familias casi lógicamente no iban a vivificarlas porque eran gente muy humilde, era gente que no tenía que casi muerta. Pero si alguna de ellas vivificaba la tierra, ¿también podía adquirir la propiedad? Sí, los campesinos normales sí, eso está documentado. Sí. Está documentado en la zona de Guadí. Yo en La Vega lo he documentado menos, pero estoy convencida de que cuando ellos dicen expresiones, los cristianos dicen expresiones como aquí los secanos son comunes, quieren decir que ellos no entienden que eso lo puede coger cualquiera y lo ponen así. Es que hay veces, claro, en la documentación normal la gente no dice estoy haciendo una ihya, que es una vivificación, sobre una tierra maguat. No existe esos términos, sino que la gente cuenta el hecho. Y entonces, por ejemplo, en la zona de Guadix dicen, o en el Marquesado dicen que aquí la tierra de secano la coge quien quiere y no tiene que dar cuenta al rey ni a nadie, simplemente pagan el diezmo, porque casi siempre es secano, de lo que producen, y ya está. Sí, está documentado. Muchas gracias. ¿Se conserva alguna almunia aparte de Alcázar-Genil? Sí, bueno, la almunia bueno, pues la de la Alhambra, el Cuarto Real de Santo Domingo, varias almunias de la Alhambra, Generalife, Daralarusa, Aguijares, Cuarto Real, Alcázar-Genil. Nosotros la verdad que lo que hemos intentado trabajar más es lo que es más Vega. Entonces, pues aparte de Darabenaz, otra cosa que nos puede hacer pensar, que yo muchas veces cuando lo explico pienso que si la élite fueran muy potentes hubieran dejado, porque nadie duda de las élites feudales, tienen unos castillos impresionantes, todo el mundo sabe que esto era de don fulano, de don mengano,
Yo creo que estas élites quizás no eran élites tan poderosas, el Estado sí, pero quizás las élites no eran tan poderosas. No lo sé, es una cosa en debate, porque realmente en La Vega no han quedado cosas muy notables, aparte de algunas torres, como la torre de Romilla y tal, pero Almunia, pocas han quedado. Por eso muchas veces decimos más bien propiedad aristocrática, porque a veces es una huerta, a veces... No sé si... ¿Otra cuestión? Bueno, pues si no hay nadie, porque están satisfechos con la conferencia. Pero me lo tomaré así. Bueno, pues vamos a acabar con este ciclo de conferencias sobre la Almunia. Yo creo que ha sido un ciclo interesante, que han aportado conocimiento, también ha abierto, yo creo, como mucha expectativa, ¿no?, de cara al futuro, porque, como ha dicho la profesora Carmen Trillo, realmente es un dominio que había empezado ahora mismo a investigar y que todavía pues queda mucho, ¿no?, por indagar, ¿no? El mismo concepto de la Almunia y que son otras propiedades, ya de por sí es un amplio campo de investigación. Pues eso lo trataremos en próximos ciclos de conferencias. Y nada, pues muchísimas gracias y hasta la siguiente actividad. Muchas gracias. Y gracias, Carmen Trillo. Muchas gracias.